Hola a todas y a todos. Hoy en Foro E, como nos ha adelantado Francisco, vamos a volver a un tema que afortunadamente lleva ya varias décadas orbitando sobre la gestión empresarial a cualquier escala, la salud mental en el mundo de la empresa. Y es que hablar hoy de salud en la empresa ya no es una tendencia pasajera, sino una auténtica necesidad a nivel global. La propia Organización de las Naciones Unidas, a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo dejó claro en dos grandes compromisos. El objetivo número 3, que busca garantizar la salud y el bienestar para todos, y el número 8, que promueve el trabajo decente y entornos laborales seguros. También organismos como la Organización Mundial de la Salud o la Organización Internacional del Trabajo han insistido en lo que ya todos sabemos, que el trabajo puede ser tanto una fuente de bienestar como de sufrimiento. Por eso ya en 2022 publicaron conjuntamente unas directrices para cuidar la salud mental en el trabajo, recordando que los lugares donde pasamos una gran parte de nuestra vida deberían ser espacios para el crecimiento y no para el desgaste. El camino está claro y así lo recogen ya muchísimas normas internacionales. Las empresas deben ir más allá de la seguridad física y comprometerse también con el bienestar emocional de sus trabajadores y trabajadoras. Y la gran paradoja, como nos va a contar nuestro invitado, es que se ha demostrado en multitud de ocasiones es que con trabajadores más felices las empresas avanzan más y más rápido en sus resultados económicos. En este contexto tenemos hoy el lujo de contar con uno de los grandes expertos nacionales en el ámbito de la psicología laboral. Él es Javier Cantera, como ya nos adelantaba Francisco, es doctor en psicología, abogado, consultor, autor de más de una treintena de libros, 31 nos decía antes concretamente, todos sobre el trabajo y recursos humanos, y se confiesa como un optimista o como él dice más bien como un optimalista. Javier acaba de publicar un libro del que robamos precisamente el título para esta ponencia, La salud mental en la empresa, y que ya está a punto de alcanzar su tercera edición en España. Lleva años defendiendo que cuidar a las personas no es solo una cuestión de responsabilidad social, sino que es una cuestión de inteligencia empresarial. Cuenta con una carrera profesional apasionante y cuando habla de salud mental en la empresa lo hace viviéndolo en primera persona. Ha sido directivo de grandes corporaciones como Telefónica y Enagás, también ha estado como directivo en Suez y ha participado en la creación de más de 40 empresas, la primera con tan solo 19 años. Ahora mismo es presidente del grupo Auren BLC, con más de 400 trabajadores en sus filas, y también de la Fundación Personas y Empresas. Su mensaje conecta con esta mirada global, una que entiende que el bienestar ya no es un lujo, sino una estrategia. Hoy nos invita a reflexionar sobre los próximos pasos para mejorar el bienestar emocional en cualquier empresa, desde pymes a grandes corporaciones. Así que, sin más rodeos, le damos la palabra a Javier Cantera y le agradecemos enormemente su tiempo y su maravillosa disposición a pasar este rato con nosotros y nosotras. Tengan en cuenta que cuando concluya su exposición pasaremos al chat, que ya está en el aire, y podremos trasladar las preguntas y comentarios de todos ustedes. Así que, como decía Francisco, les animamos a participar para enriquecer el coloquio final. Bueno, ya sin más vueltas y sin más rodeos, les dejamos con Javier Cantera. Cuando usted quiera, puede comenzar. Pues muchísimas gracias, Nira, y muchísimas gracias, Francisco. Es una pena que no pueda haber ido a La Palma, pero mi espalda me retiene, como se dice normalmente. Pero bueno, voy a intentar explicaros y obviamente compartir después con el lujo de tener, digamos, esas preguntas que podemos profundizar en cada uno, pues una pasión de ser claramente feliz a través del bienestar que se pueda originar pensando en la salud mental. Si yo no soy feliz dando esta conferencia, iría en contra de lo que estoy escribiendo, que es la importancia de hacer cosas que te produzcan bienestar y no cosas que claramente sean una obligación profesional. Voy a empezar a compartir la presentación para que lo podamos ver. Bueno, no sé si la estáis viendo. Bueno, me imagino que la estaréis viendo. Bueno, yo he querido titular esta como el libro, La salud mental en la empresa, porque la idea para mí fundamental es que hay que trabajar la salud mental, no las enfermedades mentales. Por lo tanto, si somos capaces de prevenir aquellos ecosistemas sociales dentro del trabajo que nos ocasionan en un momento dado una perturbación y un malestar, estamos teniendo una gran oportunidad de crecimiento en este momento.
Lo que voy a intentar explicaros tiene una hoja de ruta muy clara. Yo voy a estar pues aproximadamente unos 45 o 50 minutos contando lo que he preparado, y luego lo que sí que me gustará, y creo que es un elemento fundamental, es que me hagáis muchas preguntas, porque para eso la interacción es lo que genera un conocimiento más personalizado de lo que queréis conocer. Lo primero, tenemos que hacer una reflexión profunda de la nueva forma o nueva visión de los recursos humanos. Yo en mis libros lo llamo humanos con recursos. Es decir lo mismo, pero se dice una cosa totalmente diferente. Lo importante no es el recurso, lo importante es el humano, que tenga un portfolio de recursos que sea adecuado en una empresa. Por lo tanto, lo primero es que si no cambiamos esa visión, vamos a estar en esa metáfora de los recursos inhumanos que todas las organizaciones hablan, y vamos a tener un elemento para mí fundamental, que es los humanos son el elemento, digamos, básico en cualquier gestión. Yo digo en muchos de mis libros que la persona es un fin en sí mismo, nunca un medio. Y si no es un medio, nunca será un recurso solamente. Luego vamos a hablar de la salud mental y enfermedades mentales. Vamos a hablar de cuál es la perspectiva que nosotros abordamos la salud mental. Este libro salió hace año y medio. Es un libro que en este momento se está vendiendo bastante en Iberoamérica y aquí en España. Y damos un cambio totalmente. No es una visión de psicólogo clínico, de aquellos que trabajan una vez que se ha detectado la enfermedad mental. Es más bien una visión de psicólogo social, como somos los psicólogos del trabajo. Es decir, qué cosas tenemos que cambiar en la realidad para conseguir que exista bienestar. Por lo tanto, es una visión mucho más amplia que una visión clínica de las enfermedades mentales. En tercer lugar, vamos a hablar de la enorme relación entre bienestar y productividad. Hay multitud de estudios. Yo aquí no os he puesto todos los estudios que hay, pero bueno, aquellos que tengan interés, como podrán localizarme por multitud de medios, yo les pongo en contacto todos los estudios existentes. En este momento tengo identificado más de 250 estudios realizados a nivel mundial sobre qué relacionan que una inversión en bienestar en una organización está generando claramente un crecimiento en productividad. En cuarto lugar, hablaremos de un concepto que yo creé, entre comillas, en mi libro, que lo llamo bienestar de propósito. Hemos llegado a estudiar tanto el bienestar que hemos visto que hay una parte del bienestar que no es solamente el bienestar hedónico, el bienestar de las condiciones, sino es un bienestar de que lo que yo quiero ser mayor lo puedo hacer en esta empresa que claramente tiene un propósito. Por lo tanto, mi propósito está alineado con el propósito de la empresa. Veremos este concepto de bienestar de propósito. En quinto lugar, veremos las 10 áreas que generan ecosistemas tóxicos en las empresas. 10 áreas. En el libro tengo expresadas cada una de las áreas, todo lo que se va a investigar o que se ha investigado que genera malestar, para que claramente se pueda hacer un análisis en cada una de las organizaciones o empresas y poder detectar dónde está principalmente sus dolores en bienestar, en el bienestar, y poder poner medidas, digamos, de salvar y de reformar las relaciones para conseguir tener más bien bienestar. Por eso el sexto punto, hablaremos de los anclajes de bienestar. Haciendo una teoría de Edward Shane de hace muchos años, si no tienes estos anclajes, un anclaje te puede sustituir a lo demás, pero es muy bueno conocer todos los anclajes que tiene el bienestar. Y por último, veremos qué acciones de cambio hay, porque está bien que diagnostiquemos en una empresa, en una organización, el bienestar como está, pero ¿qué podemos hacer? Y aquí voy a mencionar las 10 acciones que en este momento toda la bibliografía dice que hay que intervenir para conseguir un mayor bienestar. Esta es la hoja de ruta, desde el concepto más genérico hasta acciones específicas, pragmáticas, en 10 grandes bloques que hay que hacer para mejorar el bienestar en las organizaciones. Esta es la aventura y voy a intentar desarrollarla con todo mi amor y interés en que por lo menos os genere dudas claramente en lo que hemos estado investigando. La primera, nueva visión de recursos humanos. Fijaros, la visión actual de recursos humanos hay una evolución. Hay una evolución desde el momento en el cual las nuevas generaciones, que algunos dicen que no tienen el mismo compromiso que las generaciones que somos anteriores, y yo digo que sí, pero es diferente, no tienen el mismo compromiso, pero tienen otra forma de compromiso, igual que el compromiso de mis padres o el compromiso de mis abuelos no era lo mismo que mi tipo de compromiso. En el compromiso actual, donde hay que, digamos, trabajar de una forma diferente, lleva a que hay que cambiar el concepto de recursos humanos.
Y yo, claramente, es una evolución y por eso lo expreso con esa metáfora de humanos con recursos. Es decir, si ponemos el eje o el acento en humanos y le decimos que tengan que tener recursos, obviamente estamos poniendo la importancia que tienen los recursos, pero siempre anteponiendo el valor de los humanos. Cambiar una visión clásica de contrato, tú me das y yo te doy, la visión del enfrentamiento entre las personas que estamos trabajando en una organización y la organización que nos da. Una visión de aportación. ¿Qué me aportas tú, organización, y qué te aporto yo? Fijaros el cambio mental que significa entre dar y aportar. Es muy importante que evolucionemos al concepto de aportar. Es muy importante que evolucionemos del valor de dedicación al valor del conocimiento. Lo importante hoy día es el conocimiento. El conocimiento es saber preguntar adecuadamente a la inteligencia artificial, si me apuráis. Es decir, es muy importante cambiar que no es cuestión de horas de trabajo, no es cuestión de dedicación. Igual que el foco no es la presencia, son los resultados. Yo sé que esto es un cambio mental muy potente. Tú antes ibas a trabajar, fijaros lo que diga, ahora estás trabajando. Entonces, esto es un concepto de cambio, igual que el concepto de tiempo, el tiempo de trabajo o productividad, más horas o menos horas o horas productivas o conseguir la productividad. Y fijaros, hay un cambio total, y en Estados Unidos se nota mucho, del concepto de estrategia hacia el concepto de propósito. Lo importante no es solamente la estrategia de la empresa, sino el propósito. ¿Qué quiere llegar a ser de mayor esta empresa? Por lo tanto, estamos evolucionando de un modelo de buenas condiciones laborales, factor higiénico, si no lo tienes, obviamente, no puedes estar nada más que necesitando esas condiciones laborales, pero en el momento que tienes unas condiciones laborales más o menos adecuadas, lo que te hace claramente ser más productivo es tener una buena dosis de ecuación entre el bienestar personal y el bienestar profesional. En esta transparencia tenéis resumida la evolución que hemos estado analizando de los modelos de recursos humanos a este modelo que hemos llamado humanos con recursos. Por lo tanto, la primera conclusión es que o evolucionamos nuestro paradigma de recursos humanos o si no vamos a poner capas simplemente de solución, pero sin cambiar la filosofía de entender que una persona es un fin en sí mismo y nunca, nunca un mero medio. Con esa filosofía, yo siempre creo que las relaciones en recursos humanos hay que entroncarla con una visión sistémica. ¿Qué es una visión sistémica? Pues somos humanos con recursos, que obviamente tenemos derechos y deberes. Entonces, a mí siempre me gusta un análisis panorámico del enfoque psicosocial, enfoque económico y enfoque legal. Las personas claramente somos unos recursos, porque somos un enfoque económico, tenemos unos costes, tenemos unos derechos laborales que hay que destacar, tenemos un enfoque legal y tenemos un enfoque psicosocial. Obviamente, por mi cariz psicológico, quiero decir que para mí es lo más importante, somos personas. Entonces, si somos personas, somos recursos y somos unos derechos y unos deberes, no podemos abordar la realidad con una perspectiva solamente legal o con una perspectiva solamente económica o con una perspectiva solamente psicosocial, sino que hay que entender cualquier fenómeno de recursos con esta visión sistémica, psicosocial, económica y legal. Eso para mí es muy interesante y a toda la gente joven que se forma en el ámbito de recursos humanos les digo que no descuiden cada uno de estos tres enfoques porque hay que tenerlo en cuenta. Es muy malo aquel psicólogo que no sabe nada de enfoque económico y enfoque legal o aquel abogado que desconoce y que no quiere profundizar en el enfoque psicosocial. Es muy interesante esta visión sistémica. Con esta visión sistémica, lo más importante que en este momento tenemos es entender la salud mental. Fijaros, en este libro, que es el que estábamos hablando, que yo llamo del bienestar al bien ser, y ahora veréis el concepto de bien ser, lo primero tiene 4 grandes ideas. Esto me va a matar mi editor cuando resumo el libro en 4 grandes ideas. Me van a decir que lo que hay que hacer es vender más libros. Pero bueno, yo os contesto las 4 grandes ideas. La primera, que hay que poner foco en una misma realidad en la salud mental y enfermedades mentales. ¿Qué quiero decir? Que lo que tenemos son 2 perspectivas de la psicología a intervenir. Hoy día, mucha gente acude al psicólogo clínico para que le entienda y le trate a él personalmente. Está bien cuando ya existe un problema clave, pero lo que somos psicólogos del trabajo, lo que trabajamos es en qué tenemos que variar socialmente esos ecosistemas tóxicos. Somos responsables de que se generen ecosistemas tóxicos. Son humanos porque son dinámicas humanas que se generan inadecuadas y que claramente a una sola persona, a una persona en su caso, le puede generar una enfermedad mental. Por eso es muy interesante una visión holística de los planes de bienestar. No me valen esos planes de bienestar
donde se ponga una red de psicólogos online y que te dan un servicio. No, estás solucionando problemas personales, pero si no cambias las causas que se generan, nunca vas a hacer. Es muy importante tratar a una persona que tiene un gran problema por tener un jefe tóxico, pero lo que hay que intervenir es cambiar el jefe tóxico. Es decir, mi pragmatismo, que también proviene, yo lo digo ya en esta conferencia, porque lo digo siempre, de mi foco de haber nacido en Palencia, soy palentino, del pan pan y vino vino, es lo pragmático. Es decir, yo estoy harto de ver que intervenciones en las empresas, de trabajar claramente en dar un servicio a las personas para que las personas tengan una buena reacción frente a un problema mental, dándole curso de mindfulness, por ejemplo, cuando lo más interesante es claramente, puede ser interesante dar el curso en mindfulness, pero claramente lo más interesante es cambiar ese ecosistema tóxico que está creando un gran problema. Entonces, la primera idea, una visión holística de cómo cambiar los ecosistemas tóxicos en los planes de bienestar. La segunda, combatir una moda, la moda de la felicidad. Yo, perdonarme, pero que existan jefes de felicidad en una empresa no lo considero una cosa adecuada y no lo dice la psicología. La psicología dice que la felicidad es una ecuación personal de cada uno de nosotros. Lo que es responsable hasta el último momento una empresa es de no tener ecosistemas tóxicos que generen malestar. Pero no es el responsable de tu felicidad. Entonces, ¿yo qué he visto? Pues he visto que la felicidad se le llena a la gente la boca, y a muchos directores generales rellenamos multitud de memorias, multitud de expresiones diciendo que están trabajando la felicidad. Yo siempre digo lo mismo, hay aplicaciones que se están preguntando todos los días si eres feliz. A mí, si todos los días me preguntan que si soy feliz, me están generando infelicidad propiamente. Es decir, no se puede desvirtualizar un concepto tan potente como es el bienestar con una moda, para mí, que es el tema de la felicidad. Esa es una segunda conclusión que en el libro sacamos. Una tercera es el encuadre del bienestar en las investigaciones de Carol Reef. Carol Reef es una psicóloga que he tenido la oportunidad de trabajar con ella en Estados Unidos, que ha elaborado un elemento muy interesante, diciendo que tan importante es el bienestar hedónico, el bienestar que veremos a continuación, de condiciones laborales que tiene que tener, condiciones higiénicas que si no lo tienes nada es más importante, a un bienestar de propósito, el bienestar del que yo al final creé un término que le llamo el bien ser. Es decir, el que la gente se realice y consiga claramente crecer en su propósito vital dentro del propósito de las organizaciones. Por eso es tan difícil el bienestar de propósito, pero ahí está la clave de conseguir empresas que tengan bienestar. Y en cuarto lugar, pues la relación del bienestar con la productividad. En este libro tendréis que hay una ecuación muy clara de la salud mental empresarial, demostrada claramente que aquellos que pongan inversión en general el mayor bienestar de sus empleados repercute claramente en una mayor productividad. Ahí tenéis resumida en esas 4 ideas, yo creo que el meollo del libro, obviamente cuento mucho más y ahora a continuación voy a contar todos los temas un poco más al detalle. ¿Cómo es esa ecuación de la salud mental? A mayor bienestar, estamos teniendo un mayor nivel de compromiso. Fijaros, en este momento y con las nuevas generaciones el compromiso no se genera solamente por la escalabilidad de tener un puesto directivo o por el compromiso se consigue porque tengas una mayor retribución o porque tengas mayor responsabilidad por tener un determinado cargo en una empresa. Se consigue por el mayor bienestar. Todos queremos tener gente más comprometida, porque si tenemos más gente más comprometida, tenemos mayor productividad y tenemos mayor productividad, tenemos mayor prosperidad. Entonces, la prosperidad está asociada a la productividad, está asociada al compromiso y al bienestar. Esta mañana que he estado con la vicepresidenta de Gobierno en una reunión que hemos tenido, pues se lo decía claramente desde mi modesta opinión de psicólogo. Es decir, no podemos pensar que la productividad es solamente un problema de medios, es un problema ante todo del nivel de compromiso de la gente. Y si no queremos tener una desafección que mucha gente ya empieza a tener con el trabajo, es aquellos que no pongamos foco en el bienestar de la persona como elemento fundamental. Lo que ya han nombrado que va a salir una nueva permiso por el tema del duelo de 10 días y que en un momento dado también por el tema de las enfermedades o de la gente que tiene, digamos, hijos o ascendientes en enfermedades, creo que es un gran paso porque va en
la dirección de mejorar el bienestar de las personas, que obviamente va a incidir directamente, como bien hacen las investigaciones de Carol Reef, en la mayor nivel de productividad. Con estos conceptos, ¿la IA es un aliado o un enemigo de la salud mental en la empresa? Esta es una pregunta que lancé hace poco en el Colegio Oficial de Psicólogos y yo creo que todavía se la están preguntando. Pues yo, que no soy tecnófobo, no odio las tecnologías, pero tampoco soy tecnooptimista, claramente, sino soy un adicto a la tecnología o apegado a la tecnología con sus limitaciones. Creo claramente que la inteligencia artificial, si la sabemos gestionar con un humanismo digital, puede ser una gran ayuda. Porque obviamente no va a proferir una capacidad de producción mucho mayor, y lo único que tenemos ahora es un miedo atávico a una sustitución que solamente lo vamos a poder superar si tenemos la capacidad de adaptarnos a la nueva entorno de trabajo. No es objeto de esta conferencia, pero si queréis un día podemos hablar de cómo la inteligencia artificial está muy asociado a una evolución de la salud mental en la empresa. Bienestar y productividad. Fijaros, hoy día el concepto fundamental que hay en las organizaciones, y aquellos que estéis en recursos humanos lo podéis saber, es experiencia empleado. A mí me gusta experiencia empleado más que el concepto de talento que había antes, porque parecía el tema de talento es que había gente con talento y gente sin talento. En el caso de la experiencia, todos tenemos experiencias, ¿no? Entonces, si tú tienes, desde que uno es un candidato, es un empleado, hasta que es un alumni es una forma de expresar de que ya has pasado por la empresa, hay siempre 5 grandes momentos que a veces se pueden sistematizar en 6, pero ya a veces lo menciono en 5. Uno, que es la gestión de atracción, cómo gestionar y atraer talento, gente que su propósito de vida pase por tu propósito empresarial. La gestión de la socialización, cómo les socializo para que claramente pueda entronizarse dentro de la cultura de la empresa. La gestión del ecosistema diario, cómo movilizo y hago que el talento esté claramente en experiencias diferentes para poder crecer, y cómo hago el desarrollo y finalmente la gestión de la salida. Si os dais cuenta, todo esto hay que saberlo gestionar. Yo quiero que me despida, pero me despida gente que sabe despedir. ¿Qué quiero decir con esto? Que no me despida en WhatsApp, que no me despida nadie que no sepa despedir. Porque saber despedir es un elemento natural en un momento dado en una empresa, en una organización, pero igual es en la gestión del desarrollo, la movilización, el ecosistema diario, la atracción o la socialización. Si vosotros tenéis en cuenta estos 6 procesos que de gestión, atracción y socialización se pueden juntar en 1 o 5 que podáis tener, tenéis claramente toda política de humanos con recursos. Con este modelo de experiencia empleado, yo siempre digo lo mismo, que el modelo de bienestar hace que si yo tengo una buena atracción, cojo el talento que quiero coger o las personas que su propósito de vida esté adecuado con mi propósito de empresa. Las integro y las socializo adecuadamente. Tengo una gestión diaria de las personas, pensando en las personas. Movilizo a las personas, no las tengo en el mismo sitio. A mí cuando alguien me dice, llevo 20 años haciendo lo mismo, digo, uy, pues tienes una obsolescencia mental que ya verás tú en un momento dado cómo vas a tener. Desarrollo las personas necesitan desarrollo, lo haremos, el crecimiento es fundamental. Y sé gestionar si tengo que hacer una salida, vamos a tener un mayor índice de bienestar psicológico. Y eso nos lleva a que el gran elemento es la adecuación del propósito de personas con el propósito de empresas. ¿Cuántas veces cambiamos el propósito que tienen las personas cuando están trabajando en nuestras empresas? Ese es el gran problema para mí de la gestión de recursos humanos, que yo intento salvarlo con humanos con recursos, porque no sabemos el propósito de las personas. Y el propósito de la persona evoluciona porque el ser humano cambia. Por lo tanto, esa adecuación o esa dinámica de adaptación entre el propósito de empresa y las personas es la que genera claramente el mayor bienestar psicológico y, por último, la mayor productividad empresarial. En ese tema, pues ponemos los 10 factores. En mi empresa, en Auren, hace un tiempo hicimos este modelo y yo os comento porque es un modelo que está funcionando, ¿no? Nosotros decimos que hay un bienestar hedónico necesario. Si no existe, te mueres. Es decir, si no tienes claramente un factor físico, de bienestar físico, un factor de bienestar psíquico, un factor de bienestar económico, condiciones laborales, y un mínimo de bienestar de conciliación, no puedes claramente tener bienestar. Pero el bienestar hedónico es un primer eslabón que te lleva a lo que se llama habitualmente vida placentera.
Puedes tener unas buenas condiciones laborales, una vida placentera, y en cambio tener un gran problema mental, una gran situación de malestar, porque no tienes el otro elemento, que es lo que yo en este libro quiero denominar el bienestar de propósito, que nos lleva a lo que se llama la vida plena, que es tener autonomía. Tú dime qué tengo que hacer, pero no me digas cómo lo tengo que hacer. Tener autoaceptación, conocerte a ti mismo, no hacerte trampas en tu solitario mental. Relaciones positivas con lo demás. Control ambiental, sabes controlar o no el ambiente que te rodea, tu crecimiento personal y tu propósito de vida. Estas 6 condiciones generan tu bienestar de propósito. Si tú quieres tener gente con bienestar para tener una mayor productividad, fíjate en los primeros, una condición mínima de bienestar hedónico, pero pon mucho foco en los segundos, porque ese bienestar de propósito es lo que te da la vida plena y la vida plena te lleva a la mayor productividad. Esto es decir, que el bienestar físico, psicológico, emocional, económico, social y digital hace un bienestar hedónico y un bienestar de propósito que genera mayor productividad a corto plazo y, obviamente, sostenible, que el bienestar de propósito lleva a la productividad sostenible. Fijaros la palabra sostenible. Si tú no trabajas en el bienestar, no hay sostenibilidad. A lo mejor puedes estar durante un tiempo utilizando el látigo para hacer que la gente trabaje, pero obviamente no vas a conseguir nunca que esta gente consiga unos resultados sostenibles. El modelo bienestar de propósito tiene 3 grandes elementos. Una es infraestructuras, que es básico. ¿Cómo conseguir el bienestar de propósito? Lo primero, escuchar, y no me cansaré al empleado continuamente. No hay una cosa peor que una dirección de recursos humanos que no escucha al empleado. Yo cuando hago auditorías del Departamento de Recursos Humanos que me encargan y todo el tema, siempre digo lo mismo. ¿Dónde escucháis al empleado? Es que me lo dice tal. ¿Tenéis cantidad de información? Bien. ¿Tenéis calidad de información? Bien. ¿Tenéis diversidad de información? Porque una buena información es cantidad, calidad y diversidad. Y eso es escuchar bien al empleado. Segundo, perseguir el bienestar psicológico del empleado. El empleado tiene que percibir que tiene bienestar en lo que se pueda dar. No se consigue, las cosas son modestas. Nosotros en nuestra empresa, en Aure, yo siempre digo lo mismo. Cuando entra la gente nueva, les digo, ahí tenéis todas las grandes Big Four, si queréis ganar dinero, allí es vuestro sitio. Si queréis intentar ser personas, este es vuestro sitio. No engañar, decir claramente, nosotros no somos la empresa que mejor pagamos, no somos mal, se paga bien, pero intentamos dar otros valores añadidos que son diferentes a solamente el tema monetario. Y hay gente que puede querer solamente el tema monetario, entonces se puede ir a otra empresa donde sí que claramente puede ganar más dinero. Y también es muy interesante diseñar en función de la empatía de los empleados. ¿Qué piensan los empleados de tu diseño? Estoy harto de ver diseños de evaluación de rendimiento, diseños de estructuras salariales, diseños pensado en laboratorio, no centrado. ¿Qué opina la gente de esto que te está diciendo? Luego hay que poner una estructura, es decir, en el centro de la gestión de recursos humanos hay que poner a la persona. Es decir, si el bienestar de la persona genera productividad, no me pongáis en el centro la productividad, ponme a la persona para que me genere la productividad. Atender la necesidad del empleado y modificar los procesos según la percepción de los empleados. Un proceso no es bueno o malo, un proceso es malamente percibido o un proceso es buenamente percibido. El mismo proceso en un sitio puede ser percibido como bueno y en otro sitio puede ser percibido como malo. Y una superestructura que es cambiar los modelos y políticas de gestión de personas. Yo sé que esto en algunas empresas les va a costar y sigue costándoles, pero si queremos obtener mayor productividad, hay que centrarse más en obtener este bienestar de propósito. ¿Qué ecosistemas tenemos en las empresas que generan malestar? Pues yo en este libro creé una cosa que lo llamo la rueda del bienestar. Son las 10 áreas donde se genera el malestar. La primera de todas es en el propio trabajo, en el diseño del propio trabajo, el trabajo per se, que yo llamo. Segunda, y como no, un clásico del bienestar con el jefe. No es el único, ¿eh? Hay mucha gente que cree que la mayoría de la toxicidad que tiene una relación en el trabajo es el jefe. Es muy importante el jefe, en muchas ocasiones el básico, pero no es el único. Con los equipos. A veces los equipos te generan malestar. Equipo formal y equipo informal. Con la cultura de trabajo. Muchas empresas tienen una determinada cultura de trabajo, fruto de la historia de esa empresa que está generando malestar. Si no sabes evolucionar esa cultura, vas a tener un problema. Con el espacio de trabajo. Parece un elemento muy básico, pero yo veo todavía empresas que no ponen foco en el espacio del trabajo.
Con el tiempo de trabajo, más ahora con la digitalización y con todos los sistemas de teletrabajo. Acabo de hacer un estudio que se va a publicar dentro de poco por Fraternidad Prespa, en la cual aproximadamente el 45% de la gente no sabe que su empresa tiene un protocolo de desconexión digital cuando es necesario desde hace ahora mismo 2 años. Es decir, tenemos un problema con el tiempo de trabajo. Con la carrera profesional, ¿cómo no vamos a tener claramente malestar con la carrera profesional? La gente necesita evolucionar. No necesita solamente promocionar hacia arriba, pero sí evolucionar, cambiar, tener carrera, hacer cosas diferentes. Con las condiciones laborales, ¿cómo vamos a estar de acuerdo si tenemos unas malas condiciones laborales? Es muy importante saber percibir esas condiciones laborales positivamente. Con la estrategia de la compañía y la imagen de la propia compañía. Y por último, con la adecuación y desarrollo personal. Hay muchas veces un crecimiento personal que te desvía de tu crecimiento profesional y entonces tenemos que saber combinar tu crecimiento personal con el crecimiento profesional. Estas 10 áreas hemos sido estudiadas según la metodología del blockchain como anclajes y entonces hemos llegado a los 10 tipos de anclaje de bienestar. Aquí está todo el razonamiento de todo el malestar que suele existir en este momento en las empresas. La primera, el anclaje de tarea, de lo que llamamos trabajo per se, ya que hay 5 grandes elementos que generan malestar. Primero, la sobrecualificación, que se suele llamar, es decir, gente que está más cualificada que lo que hace el puesto. Durante mucho tiempo en este país, y lo digo yo que empecé en Telefónica y fue uno de los más críticos de los modelos de oposición y yo creo que tuve parte de razón de cargarnos aquellos modelos de oposición que había. El gran problema que existe es la sobrecualificación, gente que está más cualificada para lo que está haciendo. Eso es un foco de malestar continuo. Por lo tanto, hay que saber adecuar la vocación y la ocupación. La gente quiere estar y es su puesto adecuado, está en fase de desarrollo, obviamente tiene ya superado el puesto. La segunda, que es muy importante, es el nivel de rutinización. Aquí la inteligencia artificial nos va a servir muchísimo. Hay estudios muy recientes del mes pasado sobre la intervención de la inteligencia artificial y cómo está salvando que los puestos sean cada vez menos rutinarios. Y esa rutinización es un elemento de generación de malestar. Tercer elemento, y lo veis absolutamente, trabajos de mucho ritmo de trabajo en determinados momentos o en unas determinadas épocas o unas determinadas horas. El ritmo de trabajo es un elemento muy estresante y obviamente hay que saber trabajar cómo son los ritmos de trabajo. El cuarto es un elemento que veíamos en bienestar de propósito, es la autonomía. La gente quiere ser autor de su trabajo. No les digas qué tiene que hacer. No hagas procedimientos específicos de descripción de puesto de trabajo al milímetro. La descripción de puesto de trabajo mata la salud mental en muchos casos. Fijaros que lo digo yo, que obviamente me dedico mucho a la descripción de puesto de trabajo. Creo que la descripción de puesto de trabajo tiene que ser cada vez más amplia, dejar mucha autonomía a los medios para conseguir los mismos fines. Y por último, la significación del trabajo. Es decir, todo el mundo se tiene que sentir significante. Y es muy importante que demos prestancia a cada una de las tareas. No hay tareas A, B, C. Hay tareas que bien son, qué buenas son y qué maravillosas son. Es muy importante la significación y trabajar eso genera claramente mayor bienestar. Trabaja la tarea, trabaja la sobrecualificación, la rutinización, el ritmo de trabajo, la autonomía y la significación. Obviamente ahí está el diagnóstico de si las tareas están generando malestar y por lo tanto no están generando bienestar. Nos vamos a la autoridad, al jefe. Los anclajes de autoridad son claros. Primero, el modelo de liderazgo. Yo me he hartado y acabo de escribir otro libro, que si Leonardo da Vinci fuese tu CEO, sobre los modelos de líderes existentes. Yo creo mucho en el liderazgo auténtico. Del año 2008, todas las investigaciones del líder auténtico, que es ser tú mismo, es decir, ser lo que tú piensas, no ser lo que te dicen ser. Y es muy importante esa autenticidad, porque el liderazgo tiene que ser con ejemplo, siendo tú mismo. Aquí hay que hacer mucha formación en liderazgo. ¿Qué quiero deciros? No nos enseñan a ser líderes. La mayoría de la gente asume el liderazgo desde unos presupuestos muy técnicos y poco elaborados. No saben escuchar a las personas, por ejemplo, un elemento básico. Yo hago un experimento habitualmente cuando tengo que hacer un coach a un director general y que le someto a un test de escucha activa y no sabe escuchar. Hay muchos elementos de liderazgo muy interesantes.
Luego también el alcance del liderazgo, que se llama lo macro y micro. Hay mucho sobre liderazgo, ¿no? Gente que quiere entrar a las personas y decirle cómo se tiene que hacer las cosas, con lo cual al final lo que estás generando es que haya una delegación hacia arriba de esa persona y obviamente no asuma su responsabilidad. También es muy interesante todos los sistemas psicológicos de acoso. Existen claramente muchas situaciones de acoso. Los acosos son debido claramente a deficiencias de la autoridad en saberlo llevar en esos líderes y es muy importante también identificarlo. Luego lo que se hace la diferencia entre los colaboradores, es decir, aquí hay que enseñar a, incluso a algunos a ser padre, ¿no? Porque hace diferencia entre sus propios hijos, ¿no? La diferencia de colaboradores es otro elemento muy importante que genera malestar. Y luego realmente la balanza entre el rol y estatus. Hay gente que tiene estatus y no sabe llevar su estatus y hay gente que no sabe llevar su rol cuando tiene un determinado estatus. Aquí en el libro lo podéis ver, todos los balances rol-estatus son elementos fundamentales. Pues aquí tenéis las 5 grandes áreas que se debe estudiar para tener unos jefes que obviamente, no digo que sean los mejores, pero que al menos no sean tóxicos, claramente. El anclaje de identidad. Es muy importante todas las políticas de DEI, de diversidad en este momento. La diversidad y la igualdad no está pasajera. Es que la diversidad es el ser humano en este momento. Y aceptar la diversidad como elemento fundamental, tanto la diversidad de género, la diversidad sexual, la diversidad generacional, la diversidad, crea riqueza en las empresas. No podemos tener empresas que no tengan una visión socialmente diversa. Por eso es muy importante el concepto de multidiversidad. Todos no tenemos una sola diversidad, no tenemos solamente la diversidad de género, también tenemos la generacional, también tenemos la sexual, también tenemos la diversidad académica. Yo soy psicólogo, fíjate, un psicólogo dirigiendo empresas, donde mucho tiempo me lo han ido diciendo. También la diversidad de experiencias, cada uno tenemos experiencias diferentes. También es muy importante el tema del presencialismo. No hay una cosa peor en un momento tan tecnologizado que el presencialismo sea un elemento fundamental. Hay que buscar el concepto de dedicación. Y aquí también hay un canto muy claro hacia la meritocracia, que nos la estamos cargando. La meritocracia es un elemento muy importante de anclaje de salud mental. Aquel que se lo merece, lo que se merece y cuando se lo merece. Y por último, ¿qué hablar del poder en la empresa? Yo aquí podía dar conferencias enormes sobre la polarización de los poderes, la matriz de poderes. Hay multitud de elementos de análisis de poder que están generando malestar. Esos serían los 5 anclajes de identidad. Y luego están los anclajes de relación, que son los anclajes de los grupos, tanto formales como informales. Es muy importante los equipos formales e informales, el rol y el estatus de los diferentes equipos, lo que hay que hacer individual y lo que hay que hacer en equipo. El tema de proyectos. El proyecto es uno de los grandes generadores de bienestar en las empresas, porque gente que no es importante por su puesto de trabajo, estar metido en un grupo de un proyecto puede dar una dinámica grupal adecuada. Entonces aquí se trata de trabajar los anclajes de bienestar de la tarea, los anclajes de bienestar en el líder, los anclajes de bienestar en la identidad o cultura y los anclajes de bienestar en la relación. Estas son 4 áreas. Vamos a las demás áreas. Una quinta muy clara es el anclaje de espacio, el entorno de trabajo. Aquí hay que debatir mucho el teletrabajo, hay que saber teletrabajar. No se puede pasar de un presencialismo físico a un onlianismo, estar todo el día online. O pasar a tener reuniones donde claramente la gente muestra un interés vacuo y no está en sí mismo. Hay que saber trabajar el teletrabajo. Por eso es muy, muy importante todos los temas que nosotros llamamos los psicólogos actividades extra rol, es decir, actividades que hace la gente fuera de su rol, de su día a día. Es muy importante la movilidad, cómo te puedes mover. A mí, por mucho que digan, pues moverte en un espacio como es Madrid o sitios, hay que saber generar que no exista malestar en la movilidad. Todo eso son elementos que inciden en algunas empresas más o en otros menos. Por eso un diagnóstico de bienestar tiene que ser diferente en cada empresa, porque cada empresa tiene diferentes anclajes y hay alguna que el anclaje de espacio puede ser importante. Y el anclaje de tiempo de trabajo. Uno de los elementos fundamentales cuando tienes un jefe que es un alcohólico del trabajo. Aquel jefe que es un 24/7 y que no sabe generar bienestar digital en su gente. Aquella gente que solamente sabe conciliar familiarmente. Fijaros lo que os digo, porque hay que saber conciliar no solamente familiarmente, hay que conciliar tu trabajo, tu familia y tu persona. La conciliación personal es fundamental.
Yo cuando veo un directivo, le estoy haciendo un coaching o algo y le digo, ¿y tú qué haces como persona? Juego al golf. Digo, pero eso es un ocio. Tú como persona, ¿cómo te desarrollas cuando quieres ser alguien más? La disponibilidad, otro elemento fundamental. La gente tiene que saber que la gente no es disponible porque hay que tener bienestar digital. Bienestar digital, acabamos de hacer este observatorio de bienestar digital y estamos trabajando mucho en cómo mejorar la relación que tenemos con lo digital en un momento dado. Bien, después del anclaje de espacio y de tiempo, pasamos a los otros anclajes que para nosotros son fundamentales. El anclaje de crecimiento. Es importante que la gente tenga que saber ser evaluada adecuadamente. La evaluación no puede ser solo objetiva, porque decía Unamuno, yo no soy una piedra, no soy objetivo, soy una persona y por tanto tengo que ser subjetivo. Desmontemos ya la falacia de que tiene que ser todo muy objetivo. Obviamente tiene que ser justo y equitativo, pero obviamente no vamos a buscar solamente una evaluación dada por dato. Por eso es importante la obsolescencia de competencias, que es un elemento fundamental. Hay mucha gente que tiene malestar porque se está quedando obsoleta. Es muy importante, y más en este reto que tenemos la inteligencia artificial encima de la mesa, que la gente piense que la obsolescencia de competencias es un gran sujeto de malestar. Y luego, ¿qué deciros de la salida de los despidos? Lo decía anteriormente, hay que saber despedir. Los despidos nadie los quiere, nadie los queremos, pero saber gestionar adecuadamente una situación de desvinculación, de una cirugía que hay que hacer en una empresa para que obviamente no se muera la empresa, es importante saberlo hacer desde un punto de vista humano. La experiencia empleado. Lo importante es la socialización. Las empresas gastan mucho dinero en selección, en muchas de ellas, y organizaciones en selección. ¿Y para qué te gastas en selección si luego no socializas? Está demostrado que los 100 primeros días de una persona trabajando condiciona su visión de bienestar en las empresas. Y no prestamos ese interés. Dejamos que terceras personas hagan la socialización cuando es tan importante. También es importante la retribución y fundamentalmente la comparación o benchmarking de retribución. También es muy importante todos los temas de clima laboral. Es muy importante que estemos siempre escuchando la voz del empleado a través de los estudios que podamos hacer de clima laboral, de diferentes elementos, aunque obviamente lo más importante es siempre escuchar a viva voz al empleado. Con estrategia de imagen, pues hombre, hay gente que tiene malestar por estar en un determinado sector, por una determinada exigencia competitiva, por la imagen de la propia empresa, por su reputación social. Todos sabemos que uno de los grandes bienestar e identificación con el propósito de la empresa es si la empresa tiene claramente una reputación social. Y hoy día, muy importante, si tiene una política de compliance adecuada. Todos estamos horrorizados claramente por un no cumplimiento de los estándares de compliance que tenemos que tener. Y por último, los cambios. Hay cambios personales, la gente cambia. La gente pasa avatares en la vida y hay que entender claramente que esos avatares, como puede ser un duelo, como puede ser una enfermedad muy grave de un familiar directo, todo eso origina claramente cambios profesionales. Y a su vez, cambios profesionales, cuando hacemos una movilidad, cuando hacemos, que implica claramente cambios en las personas, hacen que estas personas tengan malestar. Por lo tanto, hay que saber gestionar y guiar y ayudar y asesorar los tiempos de adaptación, los tiempos de que la gente pueda adaptarse a sus cambios, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis todas las áreas. Esta es la rueda de bienestar, que la podéis hacer. Yo en el libro hago mi rueda de bienestar en el momento que hice el libro, en el cual podéis ver todas las bienestares que tenéis. Pero vamos a ir a una cosa más interesante, que son las acciones de cambio. ¿Qué cambios se están haciendo? Fijaros, en el bienestar de tarea hay una metodología que es muy importante. Se llama job crafting, que significa dar autonomía a la gente en cómo hace las cosas para conseguir los qués. Buscar que la gente tenga significado en el trabajo y se sienta orgulloso del trabajo bien hecho, sea lo que yo llamo autor de su trabajo. Desde el año 2001 se está investigando esta metodología, en el cual se dice, no empieces a estudiar el puesto de trabajo de una persona, déjala que lo desarrolle, que lo dimensione ella. Obviamente teniendo muy claros los resultados que tiene que conseguir. Esta es la primera metodología que se está aplicando en este momento. Una segunda es el liderazgo. El liderazgo auténtico para mí es un gran acierto. ¿Por qué? Porque se basa en 4 elementos. Se basa en primer elemento es que cada uno tenga conciencia de sí mismo.
sepa lo que es y lo que no es. Muchos líderes no son verdaderamente líderes hasta que no se conocen a sí mismos. Y esa es la gran labor que hacemos nosotros cuando hacemos coaching, lo que sea, que se conozcan a sí mismos, de lo que es y lo que no es. Fíjate, más de lo que no es que lo que es. Segundo, que sean gente que tenga transparencia en las relaciones, que lo que piensan es lo que dicen y que lo que dicen es lo que piensan, para dar una ejemplaridad adecuada. Luego, que tenga un procesamiento muy equilibrado de todo lo que viene siendo su conocimiento, que no solamente se tenga opinión a partir de unas determinadas personas, que solamente no tenga opinión a partir de lo que él piensa. Y por último, tener una moral internalizada. Palumba desde el 2008 lo ha desarrollado. Yo hice un libro allá en el 2020 que se llamaba Liderazgo Sherpa, donde yo exponía este tema de liderazgo auténtico, que creo que es un paradigma que va a conseguir si tenemos cada vez gente más auténtica. El tercer elemento es una cosa clásica, pero siempre lo hemos tenido y ahora tenemos que tener los team building. Hay que hacer cosas informales con nuestros trabajadores para que sientan bienestar y para que se sientan que en esta empresa, en este ecosistema, es bueno también no estar todo el día pendiente de la productividad. Está demostrado que cuanto más paras, por ejemplo, en el día a día, en tu gestión de tiempo, si paras 5 minutos, cada 35 minutos trabajando, la atención focalizada con esa atención distribuida, está demostrado por la psicología cognitiva que eres más productiva. Pero a su vez también es muy interesante la vista de relación que generes equipos y que generes diferentes equipos. No nos vayamos simplemente al team building diciendo que esto lo que es una gincana, eso es otro modelo. Team building está todo muy formado de crear cada vez modelos de coaching de equipos que permitan hacer un mayor bienestar. George Crafty, liderazgo auténtico, team building. Más soluciones, diversidad, una política de diversidad, el DEI, que es la política que hay que hacer de diversidad, equidad e inclusión, es muy importante. Tenemos que crear orgullo de pertenencia, de saber estar en el compromiso por la diferencia y no solo por la igualdad. Smart working, bienestar de espacio. Cada vez más hay que buscar espacios donde la gente se relacione de forma diferente. Ya una empresa no es solamente una sede, una empresa es en el momento que tú trabajas. Y es muy importante generar ese bienestar digital a través de bienestar de espacio. Bienestar de tiempo, engagement de propósito. Está súper demostrado que tu gestión del tiempo es fundamental y más en este momento. Yo el debate de la reducción de jornada laboral, yo siempre digo lo mismo, que el problema no es un debate de tiempo, es un debate de propósito. Hay que hacer mapas de calidad de tiempo, no es cuestión de buscar tiempos de trabajo y tiempos de no trabajo. Por eso es muy importante el engagement de propósito. En séptimo lugar, la capacidad de estar continuamente aprendiendo. Lo único que vamos a tener como diferencial es que cada vez más somos gente que estamos todo el día aprendiendo. Vamos a tener que estar aprendiendo hasta el día antes que tengamos la fatalidad de morirnos. Es muy importante esa acción de la capacidad de aprendizaje para saber gestionar los malestares. Flexiworking. La experiencia del empleado tiene que ser flexible. Tú no puedes pedir flexibilidad al trabajador si tú no le das flexibilidad, pero tampoco el trabajador te puede pedir a ti flexibilidad si él no da flexibilidad. Esa mutua flexibilización es la base de las relaciones laborales en este momento. Buscar entornos de flexibilidad, porque la flexibilidad es la que te da claramente el compromiso. Y ese es el flexiworking que tanto se está desarrollando en este momento. Valores humanos, obviamente los objetivos SG y tener empresas con los ODS y tener claramente lo que hoy día llamamos el humanismo digital. Y por último, el crecimiento personal. Claramente tener una comprensión holística de la persona, no se puede separar. Yo no soy persona en mi casa y profesional fuera, soy siempre la misma persona, ¿no? Y es muy importante el crecimiento personal. Como veis, cada uno de estas 10 soluciones que ponemos encima de la mesa, que están avaladas por bibliografía para llevarla a cabo, daría para 20 entornos o 20 conferencias. La problemática, fijaros, en este momento estamos haciendo un estudio que ya llevamos del 2022 de la Comunidad de Madrid sobre la cultura del estrés. En este momento hay muchos estresores que no solamente vienen en el entorno laboral, también en el entorno familiar es muy estresante y todo ello están generando claramente un estudio que estamos haciendo de burnout sobre cómo está influenciando claramente todos los temas de afrontamiento como mindfulness, etcétera, etcétera,
que solamente hacen que la gente tenga resiliencia, pero no consigue el cambio de los estresores. Por eso apoyamos cualquier solución de psicología social más que de psicología clínica. El tema de los alcohólicos. Yo participé en el 2019 en un estudio de la Universidad de Uppsala sobre el gran problema de los alcohólicos de trabajo, los enganches al rol y estatus. Aquí hay que trabajar muchísimo. No hay una cosa peor que un jefe alcohólico del trabajo, porque va a generar claramente una dinámica interna y va a inocular un estrés enorme. Otra problemática, la depresión laboral. Hay un estudio que os recomiendo estudiar sobre la Universidad de Londres sobre el tema de depresión. Aquí en España no se está abordando el tema de depresión laboral adecuadamente y faltan espacios de expresividad problemática que llaman los ingleses, y es muy importante. La depresión laboral es un elemento que en las empresas están abordándolo desde un punto de vista solamente de afrontamiento final, ya cuando se genera la enfermedad mental, y no cuando se identifica aquellas variables que están generando un entorno futurible de depresión laboral. Discriminación por diversidad. Aquí un estudio que yo participé en el 21 con el Ministerio de Igualdad sobre el colectivo LGTBI. Está claramente los sesgos cognitivos que tenemos. Todos tenemos sesgos cognitivos. Es un organismo, el sesgo cognitivo, como decía Kahneman, es una estrategia mental que tenemos para poder sobrevivir, pero claramente cuando tomamos una decisión consciente puede claramente llevarnos a una discriminación. Y por último, un gran problema que es el tema de suicidios laborales. No se está abordando en España, falta un estudio, hay un estudio europeo, hay un pequeño estudio que el día 23 se va a presentar, 22 que es el día de la salud mental se va a presentar, pero todavía falta bastantes estudios. No son estudios que se puedan sacar porque las estadísticas no lo permiten saber exactamente una problemática tan, digamos, penosa como son los suicidios laborales. Como veis, todas estas problemáticas ya cuando están en este momento ya son enfermedades mentales y se abordan desde la psicología clínica, pero previamente si somos capaces de generar buenos ecosistemas en las 10 áreas que os hemos analizado, tenemos muchas posibilidades de tener un buen bienestar. Y ya para concluir, a modo de conclusión, porque ya estamos con el tiempo. Bueno, todos habéis dado cuenta que soy disléxico. Lo digo porque hay gente que es disléxica hoy día y dice que no. Y yo he escrito 30 libros y soy disléxico. ¿Veis cómo he puesto felicidad y al final he puesto felicidad? Bueno, pues en mi época no se diagnosticaba la dislexia, pero el ser disléxico no te permite o no te impide escribir 30 libros. Yo digo que hay una cultura de la felicidad en la cual intentamos buscar que la empresa, el organismo, las instituciones, todas las organizaciones nos den la felicidad. Y es una cuestión personal, no es responsable la empresa. La felicidad es tuya, tú tienes que trabajarla porque tienes el estrés del trabajo, tienes el estrés familiar, tienes el estrés social, todos tenemos estrés social. Fíjate ahora que está entre los jóvenes el tema de la ecoansiedad, de la miedo a que el mundo se destruya, el apocalipsis. Yo cuando claramente hablo con jóvenes y veo que tienen ecoansiedad, digo, cara, es una nueva forma de estrés social que está surgiendo claramente por el cambio climático y por una serie de variables, ¿no? Por lo tanto, es muy importante pensar que la felicidad es una ecuación personal donde incide el trabajo, pero no solamente el trabajo. La cultura del bienestar son que el trabajo tiene unos ecosistemas de convivencia que son fundamentales para tu felicidad. Y la empresa tiene que tener que esos ecosistemas tóxicos que puedan generarse en toxicidad no existan en las empresas. Por lo tanto, es muy responsable del bienestar, no de la felicidad, pero sí del bienestar. Pero luego existe lo que yo llamo la cultura del bien ser, que es una actitud de desarrollo personal que incide en el trabajo, que es responsabilidad de la empresa. La empresa tiene que incidir que el trabajo sea significativo, que el trabajo sea su autor, que el trabajo tenga crecimiento, que el trabajo sea algo que explique tu forma de ser. Y esa es un poco mi conclusión. El bienestar de propósito genera salud mental. Hay que trabajar en las organizaciones para tener bienestar de propósito. Y para acabar, 3 frases que a mí siempre me han gustado, de gente que me ha marcado y que creo que es muy propicio para esta conferencia sobre bienestar de persona. La primera frase, y luego vemos en la frase final, es la que de Carl Rogers, un gran psicólogo humanista, que decía que lo único que sé es que cualquier persona que quiera puede mejorar su bienestar. El bienestar no es algo
que te lo da solamente el entorno externo. Eres tú internamente. Es una adecuación interno y externo. Hay que cambiar las variables externas, pero también hay que variar tu percepción de las variables externas. Mismo hecho percibido por forma diferente produce más malestar o más bienestar. Por lo tanto, hay que trabajar a la persona y hay que trabajar el entorno. Ambas dos, no vale solamente con trabajar una. También Abraham Maslow, que es otro, dice, no es normal saber lo que quieres, es un acto de privilegio saber lo que, no, lo que quieres. Es muy interesante que trabajemos lo que queremos ser. Yo siempre tengo una pregunta que digo a todas las personas que me hablan y vienen conmigo, que es ¿qué quieres ser de mayor? Yo, que tengo 64, va a cumplir ya 65, estoy todo el día diciendo que quiero ser de mayor, porque es muy importante guiarte en qué quieres ser. Y fíjate, más que quieres ser, como decía Leonardo da Vinci, más en el contraejemplo, lo que no quieres ser, porque claramente te va a guiar a tu enorme posibilidades flexibles que tienes de ser muchas cosas, pero teniendo seguro que nunca voy a ser esta determinada persona. Y por último, Carl Gustav Jung, que decía, no sé lo que me ha pasado, solo soy lo que decido ser. Todos nos ha pasado muchas cosas inadecuadas. Yo supongo mi lista de duelos que he tenido que pasar en mi vida es enorme, igual que creo que cada uno de los que me estáis escuchando. Pero lo que yo soy dueño es de saber percibir lo que ha sido mis grandes problemas que he tenido y saber superarlo y decido ser y qué decido que me influya y qué decido que no me influya. Eso verdaderamente es el verdadero bienestar mental. La empresa, por tanto, no te hace más feliz, te puede aportar bienestar, más bien no te produce malestar, para que puedas ser lo que tu propósito te indique. Y aquí os hago la pregunta final que espero que os quede en la duda. ¿Qué queréis ser de mayor? Esa es la gran pregunta de tu salud mental. Si tú tienes claro lo que no quieres ser, vas a poder tener en un entorno de trabajo X, Y, Z un gran elemento de bienestar. Espero que os haya metido muchas dudas, que me hagáis muchas preguntas y simplemente os digo muchas gracias por haberme escuchado estos 51 minutos, que me pasa un minuto de lo que habíamos previsto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Javier, por tus palabras. La verdad que resulta balsámico casi escuchar a alguien con una perspectiva tan sumamente humanista como la que nos has traído hoy aquí. El público efectivamente ha participado de forma activa y tenemos aquí un puñado de preguntas. Voy a lanzarte la primera que salió, voy a plantearlas por orden de aparición en el chat. Tenemos a Eduardo Toledo que plantea, hoy en día se toma en cuenta en las empresas la valoración de la salud mental en los procesos de selección de posibles candidatos. Bien, no se entiende como salud mental, pero sí cada vez más se mide el bienestar de las personas. Precisamente el propósito que tienen las personas. Si esta persona va a poder desarrollar su bienestar en esta empresa. Seleccionar un ingeniero cuyo bienestar no está adecuado con el bienestar de la empresa, tienes un gran problema porque no se va a alinear con la cultura de esa empresa en un momento dado. Por lo tanto, ya no seleccionamos tanto para el puesto, o yo creo que las empresas están dando cuenta que lo interesante es que la gente compre una cultura, una forma de hacer, una forma de querer ser. Más que selección específica de un puesto, obviamente tienes que tener un referente organizativo porque vas a desarrollar una tarea. Pero es muy importante esa visión desde mi punto de vista de visión de empresa. Por lo tanto, es muy importante el sondeo de la gente desde su propósito de vida y ver si se alinea con el propósito de la empresa. Y obviamente no es tanto salud mental, pero yo no es por tirar a mi lado y me he dedicado mucho a selección. Creo que los psicólogos tenemos una enorme capacidad de poder ayudar a las empresas a adecuar el propósito de las personas con el propósito de las empresas. Y creo que es una medida cada vez más interesante. Fijaros, durante un tiempo la selección, el talento la elegía a las empresas. Cada vez más, con la escasez de talento, hay una elección mutua. La persona elige a la empresa y la empresa te elige a ti. Cuando es una elección mutua, ya cambia claramente las variables tan asimétricas que existían anteriormente. Las empresas que ahora tienen escasez de talento están cada vez intentando hacer políticas de mayor atracción de gente que tenga la misma forma de pensar que la propia empresa. Por lo tanto, creo sinceramente que el bienestar de las personas es una variable cada vez más importante a la hora de tomar una decisión de selección.
De acuerdo. Tenemos también aquí una serie de reflexiones un poco relacionadas entre sí. Por ejemplo, Yoconda Hernández dice, importante cambiar esos ecosistemas tóxicos, pero ¿cómo cambiarlos? Ese es el quid de la cuestión. Y también Karen Morales aporta, lamentablemente una empresa está condenada si cuenta con un jefe sin valores humanos y sociales. No podemos ser simples números. Es una pena que pase en muchas instituciones. Y sobre esto también Raquel López Suárez aporta, es muy complicado hacer un cambio en la mentalidad empresarial. Por mi profesión veo que no quieren oír hablar de conceptos como salario emocional, empresa saludable. Sobre esto ves que hay una cierta preocupación compartida, ¿no? En Sí, el no, debate. yo te cuento. A la primera pregunta que hacíais, yo aquí he aportado 10 metodologías, que no necesariamente hay que aplicar las 10, pero sí alguna de ellas. Es decir, el tema de trabajar el liderazgo en las organizaciones, como he visto, es necesario. Y el liderazgo se trabaja porque no olvides que un líder es una persona, igual que eres tú, empleado. Lo que pasa es que no se la ha formado, no sabe cómo gestionar y entonces gestiona como sabe. Y por eso yo soy un predicador de la formación de liderazgo, que mucha gente se lo toma a pitorreos, dice, bueno, me enseñan y mi jefe no lo hace. Pero lo que tenemos que insistir es que todas las personas no hemos nacido mandando, no hemos nacido gestionando personas y tenemos que saber gestionar personas. Se entrena. Yo he podido observar cambios muy grandes en personas y se entrena. Por tanto, la formación de liderazgo tiene que ser para mí el ABC de las empresas. En cuanto a lo que decís de que es muy difícil cambiar, hombre, fácil no es, no vamos a negar. Pero las empresas que quieran ser más competitivas en un futuro y las instituciones que quieran ser más competitivas en un futuro, tiene que plantearse mentalmente que el bienestar está generando talento más comprometido. Si tú quieres talento comprometido, búscate claramente la posibilidad de que apuestes por el bienestar de las personas. Y fijaros que el bienestar no es una cosa fatua, porque hasta hace poco se decía, bueno, el bienestar es una variable más. Bueno, aquí, a mí cuando yo empecé a trabajar me decía, se viene llorado de casa. Le digo, qué gran error es eso, porque en uno de los entornos más emocionales que existen es el entorno de trabajo. Y el entorno de trabajo tiene que hablar de la gestión emocional. No podemos dejar de ser personas en un entorno de trabajo. Os digo, yo no me separo de lo mismo que soy en mi vida, como padre, como soy. Yo ahora tengo cinco roles. Soy hijo, tengo mi madre muy mayor, 95 años, soy esposo, soy padre y soy abuelo. Ya. Y son 5 roles que tienes que saber jugar en cada uno y en cada uno eres la misma persona. Por lo tanto, trabajemos la persona, trabajemos como tiene que ser una persona para conseguir exactamente ese bienestar. Y las organizaciones lo que tienen que pensar es que en el futuro todos los servicios expertos lo va a hacer la inteligencia artificial. Lo experto va a estar metido en una máquina. Lo que no va a estar metido en una máquina es la conciencia de persona. Por lo tanto, si quieres ser productivo y diferencial, trabájate tu validez personal, porque lo demás no va a haber competencia, va a estar en la inteligencia artificial. Interesante. El tema de la inteligencia artificial atraviesa ahora mismo la mayoría de debates de prácticamente todas las áreas. Beatriz García plantea una pregunta muy concreta. ¿Es incompatible la autonomía con un exceso de protocolos en las tareas, procesos y modelos a utilizar? Bueno, yo creo mucho en el desorden y la gente me dice, joder, cantera, tú que has sido director general, te has tenido tantas empresas, crees en el desorden. Digo, no, es que el desorden es humano. Es decir, yo creo que la sobredimensionamiento y la sobredefinición encarcelan la creatividad humana. Y vamos a un modelo cada vez más que lo creativo, lo original, la hibridación de conocimiento, la capacidad de ser curioso, la capacidad de inventar cosas nuevas, va a ser cada vez más competitivo. Por lo tanto, creo mucho en quitarnos los corsés organizativos y por eso muchas veces yo veo en las instituciones, en las organizaciones que ponen más foco en la organización sin las personas que las personas sin organización. Y creo que es un error, sensiblemente un error. Interesante, desde luego. Rosa Mirna Ortega plantea también una pregunta muy concreta. ¿Qué opina del team building fuera de la jornada laboral?
Pues no tiene sentido. Es decir, eso es como irte a tomar copas, digamos, Yo cuando estuve en Estados Unidos hace muchos años, pues los sábados había que ir a la barbacoa del jefe, que vestían además unos pantalones horribles, de estos horteras, que para mí, y que yo tenía que ir pues, como becario, como persona joven ahí. No, yo creo que el team building es una cosa seria, es bien hecha, hay que saberlo explotar desde el aprendizaje, tiene que ser significativo, no es una gincana, no es nada. Tiene que ser un trabajo que en un entorno informal permita desarrollar. Y claro, nosotros en nuestra empresa hicimos un grupo de teatro y la directora era la recepcionista y yo era como presidente yo era un actor más y el otro era ese cambio de roles de jerarquía dentro de un entorno nos llevaron a conocer cada uno en nuestra faceta más humana y fue muy interesante la mejora del clima laboral cuando la institucionalizamos ese grupo de teatro que luego claramente representábamos en Residencia de Tercera Edad como actitud solidaria. Eso es muy importante. El voluntariado, la actitud solidaria genera talento y compromiso. Es muy importante que las empresas lo piensen, no solamente por la labor solidaria, que es importante, sino también por la labor interna de generación de tu talento y de claramente tu compromiso dentro de las empresas. Llegan dos preguntitas ya de última hora. Tenemos a María Angelina Padrino Brito, que pregunta, ¿cómo podemos influir en potenciar la mejor versión de las personas en las empresas, a pesar de sus duelos, sus malestares y sus problemas de salud mental? Fíjate, lo primero lo que he dicho, escuchar, 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 escuchar. El que no escucha, no domina. Tenemos dos orejas, una sola boca. El que habla mucho se equivoca. El que habla poco y escucha mucho no se equivoca. Yo siempre he pensado que las organizaciones escuchamos poco a los empleados. Yo ya sé lo que dicen. Eso ya lo hemos hecho otras veces. Ya lo hemos intentado. ¿Pero por qué? Hay que escuchar, escuchar, escuchar. El segundo elemento, una vez que se has escuchado, ¿no? Es una cosa que falta mucho, que es el pragmatismo en las soluciones. No busques la solución de Harvard, ni la moda que te diga la supercompetencia, la competencia que te vende un consultor. Haz sentido común. Haz lo que la gente quiere hacer. Obviamente, el sentido común sirve para que la gente se identifique y perciba lo que está haciendo desde su punto de vista. Y para hacerlo según el sentido común es muy bueno la co-creación con ellos. ¿Por qué quieres hacer el mejor modelo de evaluación de rendimiento fijándote en lo que hacen otras empresas y otras y no preguntas a tu gente, escuchas a tu gente y elaboras la evaluación de rendimiento que la gente quiere? Es muy importante no tener expertos externos, tener consultores externos que saquen lo que internamente tú puedes valorar. A mí que siempre me han hecho una crítica como consultor y dice, bueno, si tú llegas a una empresa y no sabes de la empresa, digo, es que no quiero saber. Si yo lo único que quiero es ser un precipitador del cambio de las personas internamente, porque las personas tienen el conocimiento, no lo tiene un consultor externo, lo tienen las personas. Lo que tiene que hacer un consultor es saber que las personas se empoderen y sean autores de su verdadero cambio. Es muy importante, ya os digo, escuchar y es muy importante el sentido común a la hora de aplicar. Y luego un elemento que yo siempre digo, que es mi H favorita. Tengo 4 Hs. Tengo la humildad, creo que es un elemento fundamental para ser empresario hoy día o para ser cualquier persona, ser humilde. Honestidad, obviamente. Humanidad, obviamente. Pero la cuarta es la mejor. Humor. Pasártelo bien, que la gente vea que es un entorno positivo. El humor es una variable de cambio fundamental en las personas. Una sonrisa abre la mente. Un verdadero reforzamiento en la escucha activa cuando alguien está hablando está generando que su mente te quiera comprender. Un reproche cierra la mente. Es muy importante, desde mi punto de vista, la psicología aplicada a los entornos empresariales. Bueno, nos quedan un par de minutos y no me voy a quedar yo sin hacer mi pregunta, ya que estoy aquí controlando un poco el debate. A mí me ha llamado mucho la atención lo que comentaba sobre la adecuación del propósito de las personas con el propósito de las empresas. Y me planteo, en medio de la vorágine del día a día, sobre esto que hablas de escuchar y escuchar y escuchar, ¿cómo crear esos espacios de escucha activa entre los diferentes estratos, entre directivos y trabajadores, para que esos propósitos sean dialogados? Pues hay que crear 3 cosas en mi criterio y en algunas empresas la aconsejo. Primero, crear espacios de intercambio informal. Yo identifico una empresa cómo tiene los sitios para tomarse café.
Si hay más sitios informales para generar espacios informales de conocimiento de la gente, más. Si tiene comedor de jefes y comedor de empleados, si tienen entornos que los jefes van fuera a tomar, es decir, crear espacios de convivencia informal. Segundo, un elemento fundamental, que los líderes pregunten cómo está la gente, gestión emocional. El líder da pavor hablar de las emociones en su equipo. A mí me voy a meter en las emociones. Si a mí no me han preguntado sobre las emociones. Es muy importante hablar de las emociones porque es lo que nos gestiona nuestro bienestar y nuestro propósito. Y en último lugar, generar momentos donde lo interesante es hablar de cómo estás. ¿Cómo estás tú? Las evaluaciones son interesantes. Cuanto más objetivas, mucho mejor. Ahí están los datos. Pero lo importante es que te pregunte un jefe, ¿cómo estás tú? Ahí es donde está claramente el elemento. Y no que te lo pregunte la inteligencia artificial, como he visto una aplicación hace poco de la inteligencia artificial preguntando de cómo estás. No, no es eso. Es que una persona se preocupe de cómo estás tú. Y esas son las 3 medidas que yo suelo recomendar a la empresa: espacios informales, hablar de gestión emocional y tener momentos donde en un momento dado hay que preguntar a la gente, ¿y tú cómo estás? Desde luego, cosas que son de sentido común, pero que tal vez es el menos común de los sentidos, ¿no? Bueno, pues si les parece, dejamos aquí esta fantástica intervención de Javier, de la que esperamos que haya sido tan inspiradora para ustedes como para nosotras. Y muchas gracias a todos por estar ahí, por su participación y sobre todo a Javier por compartir con nosotros. Cualquier persona que quiera profundizar en algo, humildemente, todo lo que yo tengo a vuestra disposición. Yo lo que quiero es que sentirme útil y ayudar a la gente en lo que pueda ayudar. Bueno, pues ya queda dicho que Javier es una persona accesible y bueno, pues hasta aquí esta intervención dentro del Foro E y muchas gracias, Javier, nuevamente por el esfuerzo que has hecho por acompañarnos en esta tarde. Nos vemos en una próxima entrega de Foro E y bueno, buenas tardes a todos y a seguir trabajando por el bienestar emocional tanto en las empresas como fuera de ellas. Buenas tardes.